Buenas noches, Asunción. ¿Cómo dicen que les va yendo? Arrancamos un programa más en un mes donde podríamos decir que comienza a irse el verano. Pero como en nuestro país el verano en realidad fija residencia, no podemos decir que comienza a irse el verano. Si bien es cierto que este verano pasó entre lluvias y tormentas que inundaron la ciudad, destruyeron las calles, derribaron algunos puentes, hicieron que se corte la electricidad, dejaron una humedad que ayudó a la proliferación del mosquito, el dengue y la chikungunya, pero que favoreció a que el calor sea un poco más llevadero, no hay duda. Efemérides. Un día como hoy, el gobernador por título real Domingo Martínez de Irala, en colaboración con indígenas que le enseñaban el idioma, aprende la frase Añaracocuacanto, que luego la utilizará cuando es capturado por la tribu de los Bocuacanto. Santoral, hoy se recuerda el día de Sandrito, patrono de todos los niños en edad escolar, apodados Chuleta. Buenas noches, Asunción. El depósito de App les recibe perceptiblemente Sohue en medio de la crisis de un país que se encuentra entre dos países más grandes que están al borde de la peor crisis de sus historias. O sea, qué buen momento, ¿eh? Bienvenidos a este momento histórico en que esta gente pelea por su supervivencia al mismo tiempo en que trata de llevar un poco de humor a ustedes, que también pelean por su supervivencia viendo este programa. Así es, camarada, y aunque no todo es miel y alegría, igual estamos acá día tras día, show tras show, persiguiendo incansablemente entre ustedes y nosotros a los guaraníes que faltaban para el alquiler, la luz, el agua, el teléfono, el alquiler y las deudas. Y no se olviden que se fueron sumando los arreglos de las casas por las tormentas, los electrodomésticos que se quemaron por la subida y bajada de electricidad y todas esas cosas que tiene este país que te obligan a ser creativos, Correlé. La temperatura del costo de vida está estable pero ardiente, cercando al Gendí. Y seguirá su camino ascendente en la medida en que el Estado no libere el dinero de los bonos en el mercado de manera a que circule la plata y saldemos nuestras deudas viejas. Los vientos de bonanza siguen sin aparecer para toda la ciudadanía. El que sí hace su aparición es el mosquito, que aprovechando la temperatura, la humedad y lo puercos que somos los paraguayos, se pasa repartiendo enfermedades y liquidando los expedientes de algunos compatriotas. Buenas noches, Asunción. Perspectivas en todas las dependencias del país. Lluvia de productos de procedencia argentina y escasez de venta hacia el Brasil. Una baja sensible en la calidad del gerenciamiento del Estado, pero una serie de políticos tratando de ser presidentes de partidos y candidatos a intendencias. Según informes de meteorología, las perspectivas para nuestro país son de sequía en efectivo, con probables lluvias de artistas y Jaguar Eyes que vienen a actuar en nuestro país y llevarse la plata que generosamente les ofrecemos. Buenas noches, Asunción. Bienvenidos a un país maravilloso en donde la incoherencia hace parte de la alegría de grandes y chicos. Acérquense a la aventura de vivir en un país donde los menores de edad de pelo pincho aprovechan su condición para asaltar automovilistas en las calles España y Estados Unidos y luego, cuando son aprendidos, dice que son inimputables. Por lo menos aprenden rápido esa parte de la ley, ¿eh? Bienvenidos al país número 1 en el consumo mundial de cerveza, por ende el país más feliz del mundo. Señora, señor, gracias a su voto y por solo participar en Paraguay, aunque no le guste, esto es lo que hay. Joven, señorita, grandes y chicos, ya viene el Papa Francisco. Mientras tanto,
El gobierno le aprieta el asterisco. Pongan la parrilla a la costilla, que el depósito de APO le pone la otra mejilla. Y es que... ¿Qué puta estos paraguayos? Están mal de la cabeza. Nosotros somos pacíficos, loco. Normal. Orero pica semita. Muy, pero muy buenas noches, señoras y señores. Arrancamos esta jornada más de este programa campesinado que se ha llamado... Discovery Channel. Así es, y estamos ahora inclusive acompañados ya de algunas marcas que hacen Sí, acto de ya, presencia, de compañero, compañero, así mismo. Muchísimas gracias. sí. Muchísimas gracias a todas esas empresas que confían en nosotros. Ya japonés, y nada, entonces acá, Ay, Víctor, sí, compañero, si Dios que la dije. ya hice... ¿Cuál vez frases ya tojo por alguien deje y ve la batía muy ja? Exactamente. Muy bien, ese compañero. Muy bien, y ahora arrancamos, Víctor, acá, y Víctor, porque estamos y la gente se quería email, pe. Exactamente. Muchos televidentes y compañeros nos preguntan siempre sobre algunas expresiones que se dicen en la calle, lleva. Y que a lo mejor no pueden tener una traducción directa. No, algunas no. Algunas. Ahora vamos a pasar justamente a explicar el significado de algunas frases más comunes. Exacto. De manera que a los hermanos extranjeros tengan la posibilidad de comunicarse en el dulce idioma del habañé. Ah, sí, ya. Aquí, por ejemplo, tenemos una pregunta que nos hace nuestro querido amigo Diego, que nos envía un correo a Yepa desde Argentina, sí, compañero. ¿Sí? Y nos comenta que suele escuchar ahí de repente la famosa frase que dice "Hipnande infeliz". Y quiere saber el significado. Esta frase le está indicando a su interlocutor que su interlocutor, mejor dicho, no tiene el mejor concepto de su persona, sí, compañero. Cuando ese te dice a vos, Claro, él antes no, es que te vas a poner como amigo en el Facebook, por ejemplo. Lleva. No, lleva. Y que bien él haría no tratar con la persona que se lo dijo, o sea, que porque... Ni oía ya. Ni oiga, sí, se acabó. Esta frase suele venir acompañada de otras frases que normalmente se dicen mopion de curepisa y yu. Después de Hibunandi feliz, viene mopion de curepisa y yu. Y eso significa aproximadamente allá. Sí. ¿Qué te crees, tío con piel de chancho? ¿Qué te crees? Exactamente. Sí. Pero Más o yendo menos. a nuestra sección de guaraní, compañero, hoy vamos a descubrir una forma de expresarnos con las vocales, compañero. Por Ahí, ejemplo, tenemos cómo decir "abo" en guaraní. En guañamina. ¿Cómo se dice En "abo" guaraní en guaraní? cerrado, sin navegarse, compañero. Tenemos, Paso por y ejemplo, A-O. A-O. A-O es A-O. A-O. Sí. Cerrado. Y después, por ejemplo, ¿cómo se dice hola a O, por ejemplo? O. A-O. O a O. Y ¿Qué para- más podemos decir, Y por Víctor? ejemplo, para decir qué buenos son los de "o", por ejemplo. Y A O. Y ahí, quite, bueno, se puede decir también A O. O ya está al revés. A O O A O. ¿Qué significa hola a O? Qué bien que trabajan, lleva. bien que Qué trabajan. buen máquina Qué lleva. bien desempeño. Sí. Y por ejemplo, También está explicando, sí, sí. cómo no. sí, por ejemplo, hay que decir, allí están los de "o", por ejemplo. Ahí, bueno, Qué buenos son estos muchachos, qué barbaridad lleva. Por ejemplo, Allí están los A O. como dice. ahí, A O. Ahí A O. Y cuando para decir. Te falta ahí. Ahí A O. Ahí, A O. Y para decir, allí están los A O. Qué bueno que son, qué barbaridad. Sí, por ejemplo. Sería entonces, ahí, Ahí A A O. O. Ea. Qué bárbaro.
Pepe ahí puro paitela de puro vocabulario de paitela, compañero. sí, sí, Oye, esa palabra Sí. Roy puro paitero y pisope alfabeto de compañero. Exactamente, ese compañero. Y bueno, otros, por ejemplo, nos escriben preguntando por algunos yuyos específicamente, ese compañero, para mejorar el desempeño. Tenemos este yuyo, que voy a mostrar acá, Ala. que se llama Tevipirecue. A ver, Su nombre científico sería Pendulia culiflora. Ojo ese compañero. Pendulia culiflora ayuda a mejorar la tembofilia cinética y también desarrolla la cachifloración de las mujeres, ese compañero. La tatuflorimetría en estos casos aumenta y los tevifloros ejercen un efecto saludable, ese compañero. Ay, ese compañero. Otro yuyo Otro yuyo, que tenemos acá te voy a mostrar. A ver un poco ese compañero. Otro yuyo, este es por ejemplo el cachipepo. Cachipepo, mirá po. Sí, su nombre científico tiene su nombre científico, es Latifolia turculicia. Sí. Este es un reparador de los tejidos tempocuácidos, Sí, ¿verdad? sí. Y cura las enfermedades tetuplógicas. Ay, Qué bueno. bueno, Vea, sí, este compañero. también se consume de diferentes formas. Sí. Que haya reviseña pues dice, Claro. sí, aplicación que le dicen epidérmica, no, esa, Claro, exógena, no, exactamente. Cachipepo, a ver, moto ahí. Ojo, ese compañero, ¿sí? Esto ha sido todo hoy por hoy en este programa que se dio en llamar Corevich Channel. por la atención dispensada. Muchísimas gracias. Nos vemos ahora más. Ya oye. Ahora, guau, somos los culpables de todos los males. Cada uno lucha por su supervivencia en este mundo, loco. Orero pica semente. Casa Arce presenta sus espectaculares cocinas de la marca Kaede. Son cocinas de 4, de 6 hornallas, con horno visor amplio de doble vidrio, pesada de acero inoxidable DJ Pancho, encendido eléctrico, luz en el horno, quemadores esmaltados, horno autolimpiante y las características de diseño que más se adapten al gusto del comprador, o sea, a su gusto, señora. Estas cocinas vienen en líneas novedosas y elegantes y son Venecia, Génova, Roma y Nápoles. En este caso es Roma, que al revés quiere decir amor, para que la señora cocine con amor, por supuesto. Promoción especial por cada cocina KN que se compre. Te llevas un hermoso y práctico delantal. Ahí está, que está mostrando José Ferro. A ver si quitamos lo que tenemos acá. ¿Qué te parece? Ahí, por ejemplo, tengo preparado una sopita que ya está lista rápidamente en el horno, por supuesto. Ahora tenemos que decir, espectacular. Casa Arce, cada vez más cerca tuyo. ¿Tito? Demasiado cerca. Fuimos muy cerca. Ahora bien, ¿quién tira la basura? ¿Soy yo, vio? ¿O son los paraguayos los puercos, eh? Orero pica semente, loco. Todo muy fresco. Está lindo. Todo muy fresco. ¿Qué va a pedir? A ver, hay pedido. Seguimos acá en el depósito. cómo no, del show Emancipatum, dice. ¿Dónde está DJ Pancho? La entrevista a el grupo, la agrupación indígena. Petaca, Petaca. Sí, Petaca. Ah, sí, esto es una banda. La banda Una- Petaca, una- claro, la banda Petaca, Petaca. ¿Te acuerdas de los festejos del Bicentenario? Sí, me acuerdo, claro que me había festejos en las calles, la Sí, gente sí. estaba muy contenta, realmente muy lindos los Me festejos acuerdo del que en la plaza ahí Bicentenario. había uno de esos agachó y ahí vino el tipo ya ahí, así. Perfecto. Y esto es Petaca, Petaca, es una agrupación. Ah, yo cava y peteche. ¿En serio, Pepe? Sí, no. Bueno, esta es una- Ay, una mamita, eso corro, yo, ojo. Tranquilo. Petaca, Petaca, entonces vamos a ver. Eso es lo que vos sacaste. Ah, eso es lo que sí, quiere la sí, gente. exactamente, sí. Petaca, Petaca, No, vamos a yo ver. te estaba contando nomás. Ya sé, pero viste que... Alberto Longo. Alberto Longo directamente desde el lugar de los hechos. Seguimos recorriendo las calles de Asunción. Estamos en pleno festejo del Bicentenario. Fíjense lo que encontramos en una de las calles. Es gente que viene, que está indígenas, que están actuando, que están
me imagino, no sé, dando un espectáculo en la calle. Vamos a ver, vamos a acercarnos, vamos a lograr la nota con ellos. Mucha gente, folcloristas, todos en las calles. Clima es de fiesta en el Bicentenario, fiestas patrias, gente que está mirando, quitando fotos. Así se vive el Bicentenario y nosotros también estamos acompañando con las cámaras. Alberto Longo directamente desde el lugar de los hechos. ¿Qué tal? Acá estamos con uno de los... ¿De dónde son ustedes? Sí, checa, chiqueña. Cachique, el cachique de alguna parcialidad. Sí, achahueche. Achahueche, Festejo bicentenario. Vicente, claro, se suman a los festejos del Bicentenario. Claro, la orquesta Puancha. ¿Cómo se llamaría el grupo de ustedes? Acá la orquesta, la banda Petaca. Petaca conocida, tradicional. Bueno, vamos a tratar de lograr unas notas, unas imágenes de lo que están cantando. En este momento vamos a acercar. Sería el cantante, mucho ritmo y un vocalista. Vemos la percusión. Bueno, seguimos. Tiene buen ritmo, es la famosa banda Petaca tradicional banda, bueno, y así están dando su espectacular, muy bueno. Lo que queríamos saber un poco para tratar de traducirle a la gente de cuál es el tema, de qué se refiere la que está cantando, la letra, digamos, la música. Sería algo, digamos, habla de nuestro país. De igual, se pega mudo. El agua del florero, loco. ¿Quién cambia, loco? Nadie cambia. Y yo tomo hasta el agua del florero, brother. Y me van a culpar a mí, ¿eh? Orero pica se minde. El ritmo no me deja, ¿bien? Los años no lo dejan en realidad. No. Estos temas te hacen mover el esqueleto. ¿Cómo se diría antes en mi época? Vamos a mover el esqueleto. Así se decía antes, señora. Eso que en los 60. ¿Ustedes se acuerdan? Vamos a mover el esqueleto era el tema. Vamos a mover el esqueletito. Cuando uno iba a bailar, y estos temas eran. Esto era mover el esqueleto. En mi época, claro. Son movibles. No es como los ahora que siempre el mismo. No. Pero usted siempre dijo que bailaba de la misma manera. ¿Cómo era así? No, pero en este caso cuando es rock and roll medio ya purito, sí, uno ya quería hacer... Ahí la parada, stop, ahí viene stop. Ahí va. Y se va desapareciendo debajo de la mesa. ¿Te das cuenta? Sí, conozco mucho que desaparecen debajo de la mesa. Esperamos una... Decimos una cosa. Sí. En el segmento nuevo que iba a inaugurar... Vamos a hacer toda esta semana. Toda esta semana vamos ¿De a qué hacer... se trata? Vamos a bajar un poquitito el volumen de esto para que te escuchen. Ahí está. ¿De qué se trata? Esta semana hacemos música de película. Música de película, me gusta. ¿Qué, por ejemplo, tenés? Y por ejemplo, es una película del año 84, se llama Footloose, como se llama la canción también. Ahí está. Tenés razón, esto es una película. Claro, de Kenny Loggins. Kenny Loggins es Kenny Loggins. Kenny Loggins. Bueno. Año 1984, tema de la película homónima, sí. Footloose. Y con un jovencito, Kevin Bacon, que era bailarín. Bacon no es... ¿Qué sería la traducción de bacon en español? La panceta. La panceta de Muti. Hablando de panceta... Hoy no tenemos, pero... Pero no tiene una hamburguesa con panceta. Claro, le ponen panceta, pero si usted quiere. Bueno, por supuesto. Claro. Mira qué linda hamburguesa. Usted ¿cómo engancha todo? No, es que me dijiste bacon, yo ya la asocié con la hamburguesa. No le importa Kevin Bacon. Está cargadísima esta hamburguesa. ¿Qué me puede decir de esto? Y mire lo que tiene una hamburguesa. Bueno, buen momento para disfrutar las ricas hamburguesas de Muti en sus diferentes presentaciones. Fantástico está esto. ¿Vio? Sí. Mire lo que es esto. Más. Te comento, Muti es una empresa familiar con más de 100 años que apuesta a la excelencia en sus productos utilizando ingredientes de primer nivel, como esto que tenemos acá, ¿verdad? Así, estas ricas hamburguesas están elaboradas con carnes seleccionadas vacunas. Qué bueno. ¿Le parece? ¿Le gusta? Qué bueno, riquísimo, se ve riquísimo. En su receta contiene condimentos y aditivos autorizados. En su preparación, a la plancha, a la parrilla o al horno, le puedes agregar un toque de panceta, como usted dijo recién, bacon,
¿verdad? Muti o un rico jamón muti. ¿Por qué está No, comiendo? perdón, está desarmando el plato. Me pillaste. Después, Bueno. Usted puede agregarle lo que quiera a las hamburguesas de Muti. Para Qué buena saber más de las presentación. ricas hamburguesas ¿Sí? de Muti puede entrar o cualquiera de sus carnes procesadas. Entra a la página ¿Sí? www.muti.com.py o a la página del Facebook. Y no se olvide que Muti me gusta más. Qué bien Exactamente. vendés, ¿Vio? DJ Pancho, te felicito. Ni que lo estuviera leyendo. Hay una llamada. A ver, bajamos un poquito. Hola. Hola. ¿Qué pasa? Hola. Ah, el ensayo. ¿Qué tal, chuleta? Caraibito. ¿Cómo te ¿Qué va? tal, alcalde? ¿Cómo estás? ¿Cómo va el coro? Estamos preparándonos con todo acá. ¿Pero qué? con ¿Lo del Papa todavía? Los Pero- papas no están ensayando. Estamos ¿Qué tienen de haciendo- nuevo? A ver. preparando los temas para el Papa. Claro, pues hay que explicar, alcalde, que son Papa muchos pilla por temas. ahí, ¿Este qué? Chuleta. Bueno, Papa. sí. ¿Cuántos El temas van a Papa es cantar? el tema ahora. El Papa es el tema. Escucha. A ver. No, Papa Francisco, Papa Francisco. no, bueno. Mira, pues. ¿Qué papá? Papa Francisco, Papa Francisco, tu papá. ¿Qué tiene que ver el grito? ¿Para qué se dice? ¿Cómo va a estar yo, Osvaldo? Mira, Claro, pues, estamos cantando. ¿Qué tiene que ver? Ahora soy evangélico, mijo. No, pero los evangélicos están tocando una música, la melodía Cristiana, del club de enfrente y está el presidente. Usted está vos ahí, Osvaldo. ¿Cómo eso es? Y me voy entonces. ¿Por qué yo no hice, amigo? Andate, Osvaldo, no escucha más. Qué ¿Qué le vergüenza. pasa? ¡Un espectáculo! ¡Aló! ¡Aló! Jorge, ¡Alberto! ¿Por qué grita? ¡A los perros! tranquilo, Jorge, tranquilízate. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Se va a ahogar, guarda. ¡Sabe mi whisky! Tengo una adivinanza. Una Una adivinanza. adivinanza. A ver. No me diga que también está como Quique, hace Por la chiste, pinta se va adivinanza. aquí que viene Jorge. Jorge, a ver tu adivinanza. En el campo me crié, Sí. atada con verdes lazos. Y aquel que llora por mí me está partiendo en pedazos. ¿Qué es? Ni idea, no tengo idea, no sé. Me agarraste en frío, no sé. La cebolla ya. ¡Se ganó 500.000! ¡500.000 para la 500.000 para la y el abrazo. cebolla, el abrazo, Y calé ahí, No se le entendió, Ya claro. el abrazo. Muy bien. Ahí están los aplausos. 500.000 se Qué ganó. bárbaro. Bueno, Jorge, ustedes están todos reunidos. Calé está con el tema del coro. Ah, está Caraibito, me imagino que es el director del coro. Sí, él es. Haciendo- Estamos preparando el escenario para el Papa. Sí. Ya tenemos camerino, ya tenemos producción, El escenario, ya camerino. tenemos todo. Ya estamos. Tranquilo, Jorge. ¿Qué te tranquilo, pasa? Jorge, Tranquilo, no se tranquilo, puede- tranquilo nomás. Respire, Jorge, respire. Tengo otra adivinanza. A ver. Otra adivinanza. Bueno, Vive bajo la tierra, vive bajo la tierra. muere en el sartén. Muere Sus en la 10 sartén. camisitas llorando se ven. No entiendo lo que decís. ¿Qué es? ¡La cebolla! Pero ya lo dijo. Ya lo dijo, Jorge. ¡Un espectáculo! Está bien, está bueno, Jorge, está bien. Bueno, Jorge, le dejo ahí ensayando, haciendo lo que tienen que hacer. Está ¿No Osvaldo tienen también. otros temas, no tienen? No, No después, puedo respirar. dejarle que ¿Sí? tenemos toda la semana. Que vayan ensayando. A ver, ahí va. Vamos a despedirnos con un tema. Escucha, Dale. Adelante, Papa. Ay, Papa Francisco. Eso sí. Ese más para. Ahora puesta Osvaldo. Ese más para Osvaldo, ¿eh? Adelante, Papa. Es que Bolivia, Papa Francisco. El tricampeón. ¿Habrá repartido los $100, Osvaldo, para que canten esta canción? Papá, no, totalmente diferente. Qué viejo, difícil es, qué bárbaro. difícil. Arcoíris siempre brindando la calidad en cada uno de sus productos. Lleva. Hoy le presentamos la semilla de lino. ¿Para qué dolencia u enfermedad se recomienda la semilla de lino? ¿Para qué será? El consumo de la semilla de lino disminuye las condiciones inflamatorias de todo tipo como gastritis, hepatitis, artritis, colitis, amigdalitis, meningitis, etc. Qué lindo, che. Regula la presión y función arterial. Reduce el colesterol y el riesgo de cáncer. Ay. Previene el estreñimiento. Sí, ese es importante. Sí. Arcoíris. Eh, Con sabor, Sabor y confianza. Ahí. Saben yo perfectamente quién es el puerco en el barrio, loco. ¿Se conoce, Toña? O nos van a culpar a nosotros los mosquitos. Vengo la puerco, los obreros pican miles.
A ver, ahora. Ya es la hora. Sí, Ya es la hora. Estamos ahora, chicos. Estamos en la hora de despedirnos. Buen programa. Están ahora ya enfocado. Felicidades y gracias a Víctor Carlos Iraya que nos acompañó hoy en la Más lectura de las conocido como noticias. Carayito. En el programa. Muy parecido a Caray Sí, Víctor. sí, dicho mi sea primo de paso. hermano. Realmente. Bueno, Mano de Indiana Jones. tenemos que despedirnos, no sin antes agradecer, por supuesto, a la gente que colabora con nosotros y que nos auspicia. Por ejemplo, estamos hablando de Charme, por ejemplo. Charme, claro, Tony. Por el puesto que tiene. Charme Coafer en Spa, que está en el segundo nivel del Shopping Villa Morra. Más de 20 años de trayectoria. 20 años 20 años cuidando tu cuidando tu belleza, cutis. Víctor. Qué bueno, che. También a quién agradecemos, Tony. A Topper, la marca deportiva y Mostrá la casual, foto, Nísela. caracterizado por la Mostrá la durabilidad y la variedad en su diseño. Fantástico. Topper, los más resistentes para todo andar, adquirirlos en las tiendas de... ¡Salutro! Sí, Gracias, tenés que decirlo. gracias, Claro, gracias, claro gracias, que sí. gracias. Óptica Más Visión, que está sobre la avenida Fernando de la Mora 448, casi ya Corá. Te ofrece una amplia variedad de lentes de sol de contacto y lentes de receta de todas las marcas con la calidad que las caracteriza. Óptica Más Visión, como ¿Cómo querés querés ver. ver? Así de Sí. sencillo. ¿Cómo querés ver? ¿Cómo querés ver? ¿Qué te parece? qué Bueno, bueno, la 0 ropa, grados. 0 grados, claro que sí. Ganado, Jeans, camisas, remeras, Félix Bogado shorts, y- Félix Bogado y Moleón Andreu. Muy bien. Ahí está. Y los sanitarios, por supuesto, los artefactos que engalanan nuestro programa. ¿Te gustó sentarte? Sí, espectacular. ¿Lo viste cómo? No, hombre. Y los sanitarios que están sobre ustedes de la casi choferes del Chaco. Y por último también, ¿Sí? a Jerón, ¿Sí? uno antes y Ah, otro muy después. bien, Carlito, muy bien. Gerón, uno antes y otro después, la recomendación de todos los días desde este programa. Y agradecemos todo. A Muti, Arcoíris, por Sí, supuesto, gracias, también que está gracias. siempre con nosotros. A Casa Muchísimas Arce, que gracias. también está con nosotros siempre. Y bueno, tenemos que despedirnos. Sí, señor. ¿Qué te parece si contamos? A ver. 1, 2, 3. Bueno, chao. 1, 2, 3. Thank